Bienvenidos a un nuevo capítulo de África 7 días. Este es un magazine informativo 100% dedicado al continente africano y aquí en France 24 les presentamos los hechos más relevantes de cada semana en la cuna de la humanidad. Tenemos para ustedes un reporte especial acerca de los llamados niños mestizos en Bruselas. Se trata de hijos de madres africanas y padres belgas que fueron separados de sus familias y que hoy, después de varias décadas, se unen para reclamar sus derechos. Tras las elecciones generales en Sudáfrica, el hasta ahora presidente interino Cyril Ramaphosa fue elegido para continuar al mando del país por 5 años más. También su partido, el Congreso Nacional Africano, obtuvo las mayorías en el Congreso a pesar de registrar la votación más baja de su historia. Y en Marruecos hay polémica a causa de las llamadas cesáreas innecesarias. Debido al aumento de los costos de los procedimientos médicos en el sector privado, es posible que el costo de las cesáreas deje de ser reembolsado cuando se practican por voluntad de la madre y no por requerimiento clínico. Iniciamos entonces con la información aquí en África 7 días y veremos entonces la historia de alrededor de 20.000 menores que justo antes de que el Congo, Burundi y Ruanda se independizaran de Bélgica, fueron secuestrados y llevados a orfanatos en la antigua colonia. Sus padres eran colonizadores blancos y sus madres eran africanas. Algunos fueron adoptados, pero otros fueron obligados a trabajar en situación de esclavitud en Europa. Nuestra reportera y corresponsal en Bruselas, Esther Herrera, nos cuenta la historia. François Miliex tenía 14 años cuando fue separado de su madre y de su vida en África. ¿Cuál fue su culpa? Ser hijo de un padre blanco y de una madre negra. Como otros 20.000 niños mestizos, al poco de nacer, vivió segregado en un orfanato en Save, Ruanda. Antes de la independencia de las colonias belgas, a principios de los años 60, él y el resto de niños fueron llevados a Bélgica, sin el consentimiento de sus familias. Algunos nunca volvieron a ver a sus madres, sin identidad. A algunos se les cambiaron sus nombres. Miliex y aquellos niños lucharon durante décadas para que su estatuto de mestizo y sus heridas fueran reconocidos. El 80% de los niños fueron arrancados de sus madres con prácticamente 2 años y llevados a la fuerza a internados dirigidos por hermanas africanas y misioneras. ¿Por qué? Así se impedía que estuviéramos en contacto con los blancos, que eran colonizadores, ni tampoco con los negros porque los consideraban salvajes, los incivilizados. Charles Girardin fue otro de aquellos niños. Recuerda el muro de silencio con el que se encontró en Bélgica. Tuvimos que luchar contra los antiguos colonizadores, que eran a menudo altos funcionarios y que tenían prioridad para volver a trabajar aquí en Bélgica. Así que estos mismos funcionarios que quitaron los hijos a sus madres, luego fueron colocados en puestos importantes. Muchos sufren aún las consecuencias de lo vivido. Intentaron salir adelante en un país hostil que les impidió durante años que el tema saliera a la luz pública. La solución que encontraron era diluirnos entre la población belga para olvidar el problema de los mestizos, pero con el color de nuestra piel éramos siempre extranjeros, ¿no? Y mi madre nunca pudo decir nada, ella sufrió ese régimen, como nosotros. Pudimos vivirlo al principio de forma positiva porque recibimos una buena educación, pudimos hablar bien francés, aprendimos modales, pero mi madre nunca pudo decir nada. Tras 60 años de dolor, Bélgica trata de reparar el pasado. Por primera vez, el primer ministro del país, Charles Michel, pidió disculpas a principios de abril. En nombre del gobierno federal belga, pido disculpas a los mestizos de la colonización belga y a sus familias por las injusticias y el sufrimiento que pasaron. Assoumani Boudagua, uno de los mayores expertos del país sobre los mestizos, cree que se abre un nuevo capítulo en la historia colonial. Es un gesto importante, pero sobre todo se trata del reconocimiento de esta página del pasado que es histórica, simbólica y humana. Y para las víctimas, ¿qué significan las disculpas? François, Charles, Leopold y Nancy quieren seguir adelante, sin olvidar el doloroso pasado de aquellos niños que no eran ni blancos ni negros, a los que el racismo colonial les robó la infancia.
Y cambiamos de información, vamos a temas políticos. El Congreso Nacional Africano, partido del gobernante presidente interino sudafricano Cyril Ramaphosa, obtuvo la mayoría absoluta en las elecciones generales. Sin embargo, pese a la victoria, obtuvo los peores resultados desde la llegada de la democracia al país en 1994, cuando Nelson Mandela llegó a la presidencia. Cyril Ramaphosa se queda 5 años más en el poder. El partido del presidente interino de Sudáfrica obtuvo casi el 58% de los votos, según los resultados publicados por la Comisión Electoral Independiente. Dirigiremos este país por 25 años más. No les vamos a fallar. Continuaremos donde terminamos. Hemos escuchado algunos de los problemas y preocupaciones que han planteado, incluso de aquellos que manifestaron y no han votado. Vamos a servir a todos porque una vez que fuimos elegidos, debemos ser una organización responsable. Tras el conteo de votos, el partido gobernante tiene segura la mayoría absoluta en el Parlamento, pero casi 5 puntos menos en las votaciones en comparación a los comicios de 2014 fueron el peor resultado del partido desde 1994 cuando llegó al poder. El partido Alianza Democrática fue el segundo más votado. Obtuvo casi el 21% de los votos, un poco menos que en las elecciones generales de 2014. Fueron unas elecciones duras y muy disputadas. Sin embargo, el partido gobernante ha logrado poner un nuevo conductor en un bus que está dañado. Eso no se puede descartar. En el próximo lustro, Ramaphosa se enfrenta al descontento de los sudafricanos por los escándalos de corrupción de su partido, sumado a esto la brecha socioeconómica y el alto nivel de desempleo que hay en el país. Unos 900 menores de edad fueron liberados en Nigeria por parte de dirigentes de una milicia regional. Dichos menores combatían al grupo islamista Boko Haram en el norte del país y ahora pasarán a estar bajo custodia del gobierno nigeriano para comenzar un programa de reintegración social, educación y capacitación y así regresar a la vida civil. Estos niños han visto lo peor. Hace 2 años estaban inscritos en una milicia, la Fuerza de Tarea Conjunta Civil, creada en su región en el noreste de Nigeria. Su misión, luchar contra el grupo islamista Boko Haram que había atacado a sus aldeas. Esto significa que la muerte y la violencia eran parte de su vida cotidiana, pero el grupo que los reclutó los ha dejado en libertad. Quiero felicitar al gobierno estatal y a la Fuerza de Tarea Conjunta Civil. También me gustaría tomarme un momento para felicitar a las niñas y los niños que tenemos aquí, porque abren un nuevo capítulo en sus vidas. Este capítulo debe ser el de la esperanza y oportunidad. Los niños tendrán una nueva oportunidad para completar su educación y para sanar las heridas físicas y emocionales. Son el segundo grupo en libertad después de que la milicia de la Fuerza de Tarea Conjunta Civil liberara a más de 800 menores en octubre. Mientras tanto, otros miles de menores están en poder de Boko Haram y han sido utilizados en roles de combatientes y no combatientes. También han sido testigos de asesinatos y violencia. Los niños han pagado un alto precio en la guerra. Se estima que 1.4 millones de niños han huido de sus hogares y 1 de cada 4 ataques suicidas son perpetrados por menores de edad. Pasamos a temas de salud porque en Marruecos las cesáreas innecesarias están causando un debate nacional. El organismo de seguro médico del país amenazó con dejar de reembolsar el costo del procedimiento si no es médicamente necesario debido a un aumento en el costo en el sector privado. Las cesáreas de conveniencia son realizadas por médicos para ganar tiempo y otros beneficios y algunas veces son solicitadas por pacientes que temen los inconvenientes del parto natural. En esta clase prenatal, estas futuras madres aprenden a controlar el dolor durante el parto. La clase representa los crecientes temores sobre las cesáreas innecesarias recomendadas por los médicos en Marruecos. Los funcionarios públicos advierten que el 66% de los partos en el sector privado son por cesáreas, una tasa muy superior al 15% recomendada por la Organización Mundial de la Salud. Las cesáreas a veces son planeadas por mujeres que temen el dolor del parto. Es cierto que tenemos muchas más cesáreas y que a menudo parecen abusivas porque no son necesarias. No hay una recomendación médica para hacerlo. Creo que podemos reducir fácilmente la cantidad de cesáreas a la mitad. Leila no tuvo la oportunidad de estos preparativos cuando tuvo su primer hijo.
Le practicaron una cesárea que no cree que estuviera justificada. Fue inducida a los 8 meses y 1 semana por su ginecólogo. Esta persona se muestra a favor de un parto natural, pero en el último momento hizo las cosas a su manera y decidió ganar dinero en lugar de que las personas dieran a luz normalmente. Las cesáreas realizadas en clínicas privadas pueden costar 4 veces más que en los hospitales públicos. Los sindicatos médicos prohíben la práctica de las cesáreas por conveniencia. Todas estas prácticas no deberían financiarse. Usted sabe que en nuestro país hemos luchado para mejorar las tasas de mortalidad relacionadas con las muertes infantiles. Según el ministro de Salud, la mortalidad neonatal ha disminuido en aproximadamente un 35% en 7 años, en parte gracias al procedimiento de cesáreas. Y al menos 65 migrantes murieron ahogados en el mar Mediterráneo en un intento por llegar a Europa en una embarcación que partió desde Libia. Según la Agencia de Refugiados de Estados Unidos, los barcos pesqueros de la zona lograron rescatar vivos a 16 de ellos. Se trató del segundo peor incidente de este tipo en 2019, después de que 117 migrantes murieran o desaparecieran en la misma ruta a mediados de enero pasado. Se estima que 1 de cada 4 migrantes muere tratando de llegar a Europa desde Libia. Huían de las precarias condiciones de vida en Libia y encontraron la muerte a 45 millas náuticas de la costa tunecina. Cerca de 80 migrantes partieron el jueves desde Zuwara, 120 kilómetros al oeste de Trípoli, con destino a Italia, pero la embarcación en la que viajaban fue víctima del oleaje del Mediterráneo y naufragó. Según las autoridades, los pocos que sobrevivieron debieron resistir el frío extremo por más de 8 horas en el agua. Las personas iban muriendo una tras otra, cada minuto se ahogaban. He perdido a 2 hermanos frente a mis ojos, uno era mi primo y otro mi cuñado. Los sobrevivientes son atendidos por miembros de la Media Luna Roja en Sarsis. Ellos han venido aquí en un estado mental terrible, entonces nosotros los ayudamos de la misma manera que ayudamos al resto de nuestros migrantes. Se trata de uno de los naufragios más mortíferos de este año. Según datos de la Organización Internacional para las Migraciones, más de 2.200 migrantes perdieron la vida tratando de llegar a Europa en 2018. Y finalizamos con temas culturales. Veremos una escuela de música y danza que promueve el intercambio cultural y el crecimiento personal de decenas de niñas por medio de la fusión de las influencias de las artes escénicas de África y del Lejano Oriente. Como resultado de años de entrenamiento, el grupo logró llegar a la final del concurso de televisión South Africa Got Talent hace 2 años y se ha preparado también para presentarse en países como Taiwán, China, Malasia y Filipinas. Además de bailar, a las niñas se les enseña a hablar mandarín y una dieta estrictamente vegetariana. Y así finalizamos este capítulo de África 7 días. Recuerden que ustedes pueden continuar con más en nuestra página web www.france24.com y por supuesto aquí con nosotros. Quédense, esto es France 24.